Se viene el 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Participa del acto virtual del Frente de Izquierda Unidad, viernes 1 a las 17. Conectate y míralo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. En apoyo a las luchas obreras de las mujeres y la juventud. Plata para salud y los hospitales. Exigimos una cuarentena sin rebaja de salarios, despidos ni suspensiones. Fondo de emergencia ya, en base a un impuesto especial del 10% a grandes empresarios, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa. Hablarán Juan Carlos Giordano, Romina del Pla, Celeste Fierro y Nicolás del Caño. ¿Cuánto me queda? Se viene el 1 de mayo, Día Internacional. Bueno, muy buenas noches. Es otro lunes a las 20 horas. Esta conexión con Facebook, con aquellos que están dispuestos a compartir nuevamente, como todas las semanas. Ya esta es la sexta salida por Facebook en vivo. Mi nombre es Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Esta salida la estamos haciendo ya desde que comenzó la cuarentena. Es una versión, digamos, en vivo para acompañar la difusión de nuestras propuestas, de nuestro partido, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad, y los días miércoles, o sea, estamos trabajando también para que mañana, martes a la noche, salga en la nueva versión digital de nuestro periódico digital, El Socialista. El día miércoles ya está en las redes también para que se pueda conocer las distintas notas, distintos reportajes, luchas, propuestas políticas, notas internacionales que nuestro semanario saca toda la semana para información de todos nuestros lectores y, por supuesto, para apoyar las luchas y acompañar a los trabajadores, a los sectores populares, a las mujeres, a la juventud en las luchas cotidianas que tenemos en esta situación de cuarentena y de pandemia mundial que afecta a nuestro país. En el vivo de hoy de Facebook es una salida especial de esta semana, porque estamos en la semana de un 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, un día de lucha mundial. Es el día viernes que viene, 1 de mayo, y en ese día viernes, 1 de mayo, hemos convocado, junto al Frente de Izquierda Unidad, a un acto virtual. El Frente de Izquierda Unidad, próximo viernes a las 17 horas. Recordamos para todas y todos, el Frente de Izquierda Unidad es la mayor unidad que hemos alcanzado lograr de la izquierda en nuestro país, bueno, conformada por nuestro partido de Izquierda Socialista, los compañeros de PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, los compañeros del Partido Obrero y los compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ya está circulando una declaración del Frente de Izquierda Unidad que hemos sacado para realizar el acto del día viernes. Hay un flyer que también está circulando y que ha sido puesto también para conocimiento en el comienzo de esta conexión. También ya está publicitado un video de nuestro partido poniendo la cita y haciendo la convocatoria. Así que bueno, estamos en esta salida de hoy, vamos a charlar sobre el tema.
Bueno, en las redes sociales ya podemos lanzar la invitación y el compromiso, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que tengamos alguna conexión y le podamos hacer llegar esta iniciativa. En las redes sociales de Izquierda Socialista son las que estamos promocionando, ¿no? Por Facebook, Izquierda Socialista ARG, por Instagram, ISC Socialista, IZQ Socialista, y por YouTube, Izquierda Socialista. Y en nuestra página, en nuestro partido de Izquierda Socialista, ahí están entonces las redes que vamos a seguir promocionando para que el día viernes podamos compartir este acto virtual que se va a ver en Argentina, se va a ver en todo el país y también se va a ver en países hermanos con luchadores del mundo que nos quieran acompañar. Bueno, la salida de hoy del vivo de Facebook de hoy, tenemos, bueno, ya hemos hecho distintas versiones con otros luchadores, hemos compartido estos lunes con la compañera Mónica Méndez, compañero doctor Reinaldo Sacone, licenciada Mónica Méndez, doctor Reinaldo Sacone. Ellos son dirigentes de la SICOP, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. El compañero doctor Reinaldo Sacone ha sido presidente de la SICOP, y Mónica Méndez, licenciada, secretaria de Organización y de Finanzas de la SICOP. También hemos compartido una charla con Mónica Xiloctagüe, nuestra compañera delegada del Ferrocarril Sarmiento, diputada nacional, que compartió en el ejercicio de su banca el año pasado y también ha sido electa para volver a asumir el año que viene. Hemos compartido una charla también con ella, bueno, con el compañero Jorge Adaro, directivo de ADEMIS, que estuvo acompañando la lucha de los trabajadores de Penta, los compañeros que fueron detenidos del subte por hacer un paro por seguridad e higiene. También con la compañera Mercedes Trimarchi, referente nacional de Isadora, donde también las mujeres en esta época de pandemia están luchando en contra de los femicidios, para que haya se declare la emergencia de género a nivel nacional y haya presupuesto, porque se tiene que lamentar de que haya solamente destinado por el presupuesto para combatir la violencia de género 11 pesos por mujer por año, una miseria absoluta que no alcanza absolutamente para nada. Bueno, y en esta oportunidad de este lunes tenemos una conexión especial con nuestro compañero Rubén Pollo Sobrero, con quien vamos a compartir una entrevista, un reportaje. Ya está conectado con nosotros, y después vamos a presentar un video también de luchas importantes como la de los compañeros del frigorífico Penta, como los compañeros de la línea E del subte, que nos han grabado un audio para hacernos llegar a esta audición, compañeros de la Nirvana, que es una fábrica de alfajores que está en La Matanza y que están reclamando también por su salario. Vamos a hacer una columna también al final, antes de que termine la salida de hoy, alrededor de una columna por el 1 de mayo, en homenaje, digamos, a los martes de Chicago y al acto que vamos a hacer con el Frente de Izquierda Unida. Bueno, entonces vamos a entrevistar a Rubén Pollo Sobrero, que ya está conectado. Pollo, bueno, ya todos los conocen, pero vamos a repasar. Secretario General de la Seccional AEDO Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria. Es también integrante, el Pollo, del cuerpo delegado combativo del Ferrocarril Sarmiento, junto a la compañera Mónica Xiloctagüe, Edgardo Reynoso y tantas compañeras y compañeros valiosos de ese cuerpo delegado, de esa conducción combativa del Ferrocarril Sarmiento, que es muy reivindicada y ejemplo de lucha del conjunto de los trabajadores. Sobrero es uno de los principales referentes del sindicalismo combativo, integra la mesa nacional del plenario del sindicalismo combativo, junto a dirigentes también importantes, ¿no es cierto?, del SUDNA, del gremio del neumático, de los SUTEBAS multicolor, dirigentes de ADEMIS, ceramistas de Neuquén, dirigentes de la SICOP y tantos otros dirigentes y organizaciones del sindicalismo combativo. Sobrero también es dirigente de
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, así que bueno, vamos a compartir desde ahora entonces una charla, un reportaje con Rubén, así que bueno, Rubén, si está conectado, ¿cómo andás vos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gringo, ¿cómo andás? Un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, arrancamos porque todos estaban impacientes por el tener la posibilidad de que vos nos puedas explicar distintos temas que podemos tocar, que son de inquietud de todos los luchadores, ¿no? Desde que empezamos estas transmisiones, surgió una inquietud que quiero que vos la repases alrededor de lo siguiente, es decir, una de las primeras preguntas fue cuando se empezó a delinear la cuarentena, ¿cómo se pelea en épocas de coronavirus? ¿Cómo se pelea en épocas de una pandemia? Porque hay un sector, gran sector, mayoritario de los trabajadores, los sectores populares que están en aislamiento, y después se designó a los trabajadores a ir a prestar servicio con los servicios esenciales. Ustedes como ferroviarios y como trabajadores del transporte tuvieron esa obligación de cumplir con los servicios esenciales. Ahora, ya Mónica lo había contado en su momento cuando le preguntábamos, ¿con qué se encontraron? Es decir, porque todas las denuncias nosotros las fuimos difundiendo, ¿no? Es decir, de los volantes, los comunicados de prensa de ustedes. Pero cuando tuvieron que ir a prestar esos servicios esenciales, ¿cómo se encontraron y cómo enfrentaron esa difícil situación? Bueno, en primer lugar, nosotros nos encontramos con el mismo problema que se encontró todo el movimiento obrero, porque hay una política de doble discurso de parte del gobierno que te dice por un lado quédate en tu casa y por otro lado vemos que tanto la burocracia como la UIA van para el otro lado, para defender los intereses de los poderosos. Recién estábamos hablando fuera de cámara y vos me comentabas que ya se firmó el acuerdo de la CGT, el vergonzoso acuerdo de la CGT, donde vos fíjate que los empresarios pedían que el gobierno los ayude generosamente, aquellos que han ganado fortunas a costa del esfuerzo de los trabajadores y que nunca compartieron esas ganancias. Ahora, ante el primer problema que dicen, el Estado tiene que hacerse cargo, es decir, los del libre comercio, los grandes liberales, ahora piden el auxilio del gobierno y vergonzosamente la CGT, cumpliendo el rol que históricamente le ha correspondido a esta conducción, ha salido corriendo a ponerse nuevamente al servicio de las patronales. Porque vos fíjate, el Estado paga el 50% de los salarios y la CGT dice, bueno, sí, pero esto solo no alcanza, hay que darle más beneficio a la patronal. Y entonces logran sacarle un 25% más a los trabajadores para que eso no lo paguen las patronales. Vergonzoso, la verdad que no podíamos esperar otra cosa de estos muchachos y muestra un poco la diferencia entre el sindicalismo de naftalina, esos muchachos octogenarios que ya la verdad que se tenían que haber ido a su casa no por la edad, sino por los traidores que son, y dar paso a las nuevas conducciones gremiales. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hemos hecho, teniendo en cuenta que somos un servicio esencial y que tenemos la responsabilidad de transportar a los médicos, a todos aquellos que hoy están ayudando a atravesar esta cuarentena que se ha decretado, lo que hemos hecho es obligar a las patronales a cuidar al trabajador. Esto no se da en todos los ferrocarriles, obviamente. Hemos llegado al colmo de que la burocracia, al igual que en el resto de la CGT, la burocracia de la Verde, de Sacia, hace firmar un acuerdo inconsulto donde obligan a los guardas a trabajar 1 hora y media más. Obviamente, ante esa disyuntiva que teníamos, consultamos a los compañeros, hicimos una asamblea, hicimos una elección que fue maravillosa porque todos los compañeros que estaban presentes votaron en urna, dejamos una urna todo el día ahí, y de los 130 trabajadores que estaban en servicio votaron los 130. Los compañeros que no se pudieron acercar, se hizo un voto por medio de, fueron pocos igualmente, unos 20, pero queríamos que todos se expresaran a través de las redes con fiscales y veedores, inclusive un veedor de la burocracia que estuvo ahí sentado,
para que vieran cómo salía. La votación fue clara, 100-30. Ahora, vos fijate el rol de la empresa, porque la empresa quiere ir en el mismo sentido que van las patronales a nivel nacional. Insisten con la 7:15 y nosotros le estamos planteando acompañamiento de los servicios, acompañamiento del funcionamiento del ferrocarril, sí, pero no a costa de los trabajadores. Acá en el Sarmiento se sigue trabajando 6 horas los guardas, se hacen guardias mínimas en todos los servicios para que haya una rotación constante de gente, un día por dos, es decir, trabajan un día, dos descansan. Los compañeros que pueden estar en su casa, están en su casa. Es decir, hemos hecho un control bien férreo. Por eso no es casual que por primera vez en la historia los guardas del ferrocarril Roca, que no pertenecen a nuestra agrupación, nos llamaron para solidarizarse y felicitarnos, porque ellos veían que después, si pasaban el Sarmiento, iban por ellos también. Así que bueno, es una pelea que se da todos los días, gringo. Todos los días tenés a la patronal que intenta poner piedras en el camino, tenés a la burocracia que de vez en cuando aparece y trata de seguir en lineamiento con lo que están planteando las patronales y la burocracia, porque son socias, y esto tiene que haber claridad, socias, en este intento con la excusa de esta pandemia, flexibilizar a los trabajadores. Sí, está muy bien, Pollo, bárbaro. Yo tenía ya algunas preguntas que las fuiste un poco contestando, pero te digo frases que vos dijiste que impactaron mucho y fueron muy importantes. Esto de que cuando vos decías, bueno, un tren no puede salir si no hay una desinfección, porque ustedes se tienen que proteger ustedes por un lado, pero también proteger a los usuarios. Vos dijiste una frase muy importante que es: los trabajadores del ferrocarril se preocupan por los que viajan en el tren para no ser contagiados ustedes y para no transmitir el virus a aquellos que viajan en el tren, porque son vecinos nuestros, son nuestros amigos, son las familias nuestras, no los Grobo Copatel ni los Roca, porque no viajan en el tren. Entonces eso me hizo recordar mucho también la comparación cuando ustedes hacían las denuncias para cuando los trenes en su momento, estamos hablando del 2012, y lamentablemente terminaron en la masacre de Once, lo que se decía accidente de Once, no, la verdad fue una masacre. Cuando ustedes denunciaban que claro, eran cosas que ustedes veían, los trenes no tenían freno y eso podía llevar a un cromañón ferroviario. Ahora, salvando la distancia, están haciendo lo mismo y bueno, eso es muy valorable porque es, en un sentido es parecido a lo que hacen los trabajadores de la salud, ¿no? Que ellos dicen, nos tenemos que cuidar nosotros, pero que nos cuiden a nosotros porque somos los que cuidamos también lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que salvar todos los días de las enfermedades y demás. Me estoy refiriendo a los profesionales de la salud y a los trabajadores de la salud, ¿no? Mirá, te voy a contar una anécdota, porque vos estás al tanto de todo lo que pasa acá adentro, porque obviamente con esta nueva modalidad, producto del coronavirus, tenés mucho más contacto a través de las redes y de los medios, pero te voy a contar una cosa que capaz que no sepas, porque vos estás haciendo referencia a un reportaje que me hicieron para un canal de televisión, y nosotros cuando entramos al taller, y más cuando subimos a los trenes, nos ponemos unos mamelucos, que son naranja, que tuvimos que parar para que nos lo den, pero como me iban a hacer un reportaje ahí, me pareció lógico ponerme ese mameluco yo también, para después, como no estaba desinfectado el tren, no tener problemas cuando iba a mi casa. Después de que la burocracia firma las 7 horas y los trabajadores no aceptan ese cambio de diagrama, es rechazado, y seguimos laburando 6 horas y empiezan a haber problemas en el servicio, me citan de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Transporte, perdón, porque ahora es Ministerio, el ministro Meoni. Y estaba el presidente de la empresa, también Martín Marinucci. ¿Vos sabés cuál fue lo que quedó de esa reunión? Que se quejó el presidente de la empresa porque yo había usado un mameluco que sale 30, 40 pesos, se lo quise pagar ahí
y le dio tanta vergüenza que no quiso. Es decir, me echó en cara, no me echó en cara de que estábamos denunciando lo que estábamos denunciando. Me echó en cara que estaba utilizando un mameluco que lo pagaban los contribuyentes. El mameluco era usado, ¿no? A ver, no tiene nada que ver. Mostraba la pérdida del control de la empresa, porque en realidad hoy son los trabajadores los que tienen el control total de la empresa y la hacen funcionar, porque hay intentos desmedidos de parte de algunos gerentes que no se corran trenes, tratando de que los trabajadores que tienen que trabajar no lleguen a sus lugares de trabajo, y todo tiene que ver con un pedido de la burocracia, porque lo que estamos haciendo nosotros no se hace en los demás ferrocarriles. Por ejemplo, el primer día los compañeros que tienen más de 60 años se fueron a su casa. Hay ferrocarriles que tienen compañeros de más de 60 años que están trabajando en la actualidad. Hay ferrocarriles donde están trabajando sin las normas mínimas de seguridad. Entonces, que nosotros estemos dando estos malos ejemplos, como nos han dicho, perjudica la burocracia en el resto de la línea, y entonces hay todo un interés en que esto se caiga, pero bueno, no van a poder, porque hay una concientización muy grande del cuerpo de delegados y de los trabajadores, que entendieron que de esta pandemia se sale, primero, tratando de que la mayoría de los compañeros se queden en su casa, y segundo, tratando que los que están trabajando tengan todas las medidas de seguridad para nosotros y para el usuario. Por eso, si un tren no está en condiciones de salir, no sale. Sí, eso es muy bueno, Pollo. Bueno, sí, aparte porque yo lo uno también a una reflexión, porque no sé si fue ese mismo funcionario que dijo, la culpa de que no salgan los trenes son de los sindicalistas conducidos por obreros que ponen palos en la rueda. Lo que querían cubrir era precisamente de que, lo que vos comentaste, es decir, que detrás de esa campaña siempre está la idea de flexibilizar, en el caso de los guardas, o aumentarle la jornada de trabajo, o hacerlos trabajar. Mónica contaba la otra vez que los insumos estaban vencidos, o los elementos de protección, y vos también contaste esto de cómo intentar siempre de hacerle la responsabilidad del gobierno, de las empresas, ¿no es cierto?, a los trabajadores, cuando los trabajadores, claro, toman en sus manos un servicio esencial y de verdad son los que conocen el tema, ¿no? Entonces, bueno, claro, vos defendés ahí lo uno para decirte, en este contraste entre el sindicalismo combativo y la burocracia sindical, que podemos volver, porque lo que firmó la burocracia sindical hoy ya es una vergüenza nacional, ¿no? Pero esto de que los reclamos, así como vos decís, la votación en la urna, que en plena pandemia hubo una votación de los guardas, donde 100 guardas votaron la medida que tomaron, resguardo propio. O sea que la democracia sindical en época de pandemia sigue vigente, se sigue practicando, en función de que hubo una tremenda fuerza desde abajo, de la base. Por eso la patronal tuvo que retroceder, y yo creo que es un gran ejemplo a mostrar de que donde hay dirigentes combativos y se consulta la base, se pueden frenar los ataques en este caso de la empresa, ¿no? Sí, gringo. Ante casos como estos tiene que haber más democracia sindical, porque el movimiento obrero está enfrentando muchos enemigos. Ahora, permíteme que te vuelva en un aspecto. Con respecto a lo que planteaste vos, de que el que planteó esto fue el presidente de la empresa. Mira, no va a ser ni el primero ni el último presidente de la empresa que ante el primer problema nos eche la culpa a nosotros. Ya estamos acostumbrados. Es más, si no lo harían, nos sentiríamos preocupados, porque evidentemente estamos haciendo algo mal, porque son distintos intereses y de clase. Pero volviendo un poquito para atrás, porque es importante para que todo el movimiento obrero que nos está viendo entienda que esto es una política de parte de las patronales, de parte de la burocracia sindical. Vos fíjate cómo actúan, por ejemplo, en el frigorífico federal. Es un frigorífico que está cerca de Penta, que bueno, seguramente vos después vas a estar hablando con los compañeros de allá. ¿Cómo se maneja la patronal? La patronal
tuvo un caso de coronavirus, un compañero que se llama Galarza, que falleció el compañero por el coronavirus, y vino la municipalidad y clausuró el establecimiento. Ahora, ¿qué hace la patronal? La patronal, junto al cuerpo de delegados, y a uno de los delegados principalmente, amenazaban a los trabajadores que si no iban a trabajar le iban a descontar la quincena. Y los obligaban a ir a trabajar. Mirá vos lo que es la ironía, ¿no? Porque fueron a trabajar y ¿sabés quién fue el que se contagió? El delegado que estaba citando y obligando a todos los demás trabajadores que vayan a trabajar. Hoy tenés 8 compañeros en ese frigorífico con coronavirus, con el agravante de que los compañeros trabajan con la carne que después comemos nosotros. Es decir, compañeros que están contagiados, que después esos alimentos van a llegar a nuestra casa. Y el sindicato, como está pasando en casi toda la carne, porque lo vimos en Penta, lo vimos acá, la verdad no acompañan a los trabajadores y más bien están siempre del lado de los empresarios. Es una política. Y bueno, y vamos a tener que enfrentarla como movimiento obrero. Por eso es muy importante que todos los compañeros que nos ven y que nos escuchan, que entiendan que es hora de cambiar a estos viejos burócratas sindicales. Hace falta nuevas conducciones que representen a los trabajadores y no que controlen a los trabajadores. No que un dirigente te diga tal conducción. ¿Conducción de qué? Vos no sos conducción de nada, vos no sos el dueño del sindicato. Vos representás a los trabajadores ante la patronal. No sos el dueño de los trabajadores, les obliga a los trabajadores a llevar adelante las cosas que quiere la patronal, que es eso lo que está pasando, porque en realidad el modelo sindical, de la vieja burocracia sindical, ya quedó bien al desnudo, ya no tienen posibilidad ni margen de poder disfrazarse de nada. Es bien claro que estos sindicalistas lo que hacen es controlar a los trabajadores contra el Estado, contra la patronal, no representarlos. Y se ve bien claro acá con el tema de la CGT, ¿no? Sí, claro, vos decís recién, para resolver favorablemente un conflicto como los guardas, hubo intercambio de ideas, se planteó el problema, cómo enfrentarlo, hubo una votación, todos los acompañaron y se logró un paso adelante. ¿Y cómo es el contraste de eso? Volviendo al tema con lo que están haciendo los Daer, Piñanelli, Caló, Gerardo Martínez, Cavalieri, que antes de firmar este acuerdo pedían casi permiso para decir, le vamos a decir a las patronales de estos gremios, fíjate que estamos hablando de Daer, Sanidad, Pinanelli, todo les mata, Caló de la UOM, Gerardo Martínez de la UOCRA, Cavalieri de Comercio, nos adelantamos a pedir una rebaja salarial porque son los que dicen que si hay suspensión y rebaja salarial, de esa forma se evitan los despidos. Hoy, con lo que vos comentás, ya hay un escándalo nacional, que después lo vamos a tocar al final también, o sea, ¿en qué sentido? ¿En qué? El Estado paga el 50% del salario sin distinguir si son multinacionales o grandes empresarios. Segundo, el otro 25% se lo descuentan a los trabajadores. Quiere decir que entre trabajadores y Estado ponen el 75% y las patronales solamente se hacen cargo de un 25%, porque el Ministerio de Trabajo y el gobierno le da la posibilidad de que haya, como dicen ellos, un acuerdo entre partes para que van al Ministerio de Trabajo y dicen yo estoy con una rebaja salarial, rebajando el 25%. Ahora ya han firmado un acta directamente para disciplinar el conjunto del movimiento obrero en que la rebaja salarial tiene que ser de esa forma, un 25%, a pesar de que el Estado está poniendo la plata. Bueno, esa es otra barbaridad, ahí ya están llegando preguntas, por supuesto, en Facebook, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer? Porque ya hay muchas cosas, que esto es un acuerdo, digamos, del 75%, pero ya hay patronales que están pagando menos del 75%. Entonces, la pregunta es, un poco ya la respondiste, pero es cómo hacer para enfrentar todo eso, ¿no? Desde el sindicalismo combativo, ¿qué recomendaciones hacer a un trabajador que está en esa situación? No, a ver, las recomendaciones, primero que el movimiento obrero es muy desigual y uno no puede dar una recomendación como si fuese una receta mágica, porque todos sabemos perfectamente que dentro de un trabajo hay distintos grados de organización, distintos grados de conciencia, distintos grados de control de la burocracia, porque no nos olvidemos que la burocracia actúa en conjunto con la patronal y son muy rápidos para despedir a todos esos activistas, a todos aquellos compañeros que se quieren organizar. Yo
Yo la experiencia que tenemos nosotros, que es lo que podemos contar, no podemos aconsejar, nosotros podemos contar que a nosotros lo que dio resultado es nunca bajar la cabeza, es organizarnos a través de las asambleas, organizarnos a través del enfrentamiento constante. No hay que ceder a las presiones ni de la patronal ni de la burocracia. Si las empresas cierran, automáticamente ahí el gobierno también se ve el doble discurso, porque, por ejemplo, Paolo Roca, uno de los multimillonarios que tiene la República Argentina, te echa 1.250 trabajadores. Les dice miserable, pero no les expropia ninguna empresa. Y Paolo Roca es el mismo que está en Italia presionando para que le paguen los salarios a los trabajadores, es el mismo que en todo el mundo está aplicando la misma política. Y obviamente Paolo Roca cuenta con sus socios, la UOCRA, que le acepta los despidos. Ahora bien, ¿cómo enfrentas eso? Y bueno, tenés que enfrentarlo con una política clara, que es la política que tenemos desde el encuentro sindical combativo. Tiene que ser muy clara la discusión. Nosotros tenemos que, ante un intento de la patronal por bajarnos los salarios, hay que salir a enfrentar esos intentos de rebaja salarial, hay que salir a enfrentar los despidos, porque si hay algo que mostró el coronavirus es la debilidad del sistema capitalista. Vos fíjate que un virus que no se ve, que muy chiquitito, puso en jaque toda la economía a nivel mundial. Y vamos a ver cómo se empiezan a caer los gobiernos ahora, porque este sistema capitalista que hablaba de que se había globalizado porque habían destruido a todos los sistemas y que era el verdadero sistema de bienestar, ante la primera movida de árbol se cae todo. Y no nos olvidemos que ya veníamos antes del coronavirus. Ahora lo que hizo fue acelerar los tiempos. Entonces, al acelerarse los tiempos, obviamente va a haber más luchas. Por ejemplo, ya estaban comentando nuestros compañeros ferroviarios de Francia, que los chalecos amarillos junto a los trabajadores ya se están organizando para volver a salir. Bolsonaro, la verdad, me da la impresión que ya cuando las ratas empiezan a abandonar el barco, como está pasando en Brasil, que varios ministros se viene el 1 de mayo, Hola. Día Internacional de las y los Trabajadores. Participa del acto virtual del Frente de Izquierda Unidad, viernes 1 a las 17. Conectate y míralo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. En apoyo a las luchas obreras de las mujeres y la juventud. Plata para salud y los hospitales. Exigimos una cuarentena sin rebaja de salarios, despidos ni suspensiones. Fondo de emergencia ya, en base a un impuesto especial del 10% a grandes empresarios, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa. Hablarán Juan Carlos Giordano, Romina del Pla, Celeste Fierro y Nicolás del Caño. Por ahí tuvimos un problemita, Rubén, con el tema de la conexión. No sé si vos me escuchás, se recompuso, así que... Sí, perfectamente. Me parece que hay alguno que le molesta lo que estamos diciendo. Escuchame, Pollo, sí, ok, no, simplemente era porque hubo un problemita en la conexión, ya retomamos, y hay muchos mensajes, ¿no?, de apoyo bueno, en el caso del cuerpo de delegados, a vos, al sindicalismo combativo contra las patronales y la burocracia traidora. Vos empezaste a hablar un poquito de tema internacional, después que terminemos este reportaje con vos, para que nos quedemos, porque yo voy a hacer una reflexión después por el 1 de mayo, porque el Frente de Izquierda ha sacado una declaración y casualmente son los temas que tenemos que abordar en el acto del 1 de mayo del día viernes. Pero si querés, vamos redondeando el reportaje para llevarte a un tema que me gustaría que te puedas explayar, porque es de mucha inquietud, así como hay una inquietud grande en el sentido de que un trabajador ve
su burocracia sindical pacta rebajas salariales o pacta, digamos, suspensiones o traiciona su lucha y está preocupado por dar respuestas sindicales también a respuestas políticas. Entonces, si viene el 1 de mayo, quisiera que hagas una reflexión alrededor de lo que vos siempre sabés decir en los actos y en las charlas y demás, que hace falta construir una nueva dirección sindical, combativa, de lucha, democrática, pero también fortalecer una alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, porque claro, vos dijiste recién, el capitalismo, el imperialismo y el capitalismo nos traen todos los males y todos los virus. Ahora, ¿cómo enfrentarlo a nivel mundial y en Argentina, con la construcción que estamos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad? Entonces, bueno, esas tareas que son muy importantes para un trabajador, para un luchador, cómo remarcarlas y cómo hacerlas valer nuevamente ante la semana, digamos, y ante otro nuevo 1 de mayo, ¿no? No, a ver, volviendo a hablar de las desigualdades que hay dentro del movimiento obrero, porque el movimiento obrero muchas veces no se ve que hay muchas desigualdades. Lo primero es charlar con los activistas, con aquellos compañeros que van a llevar adelante la lucha. Y lo primero que se tiene que entender acá, que la pelea que se dan todos los días en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, no son luchas gremiales, son luchas políticas, porque es de enfrentamiento directo hacia el capital, es de enfrentamiento directo hacia políticas que desde el Estado llevan a que cada vez haya más desigualdades sociales, cada vez se pierdan mayores conquistas obreras, y esas no son luchas gremiales, no son luchas que, por ejemplo, uno sale a dar una pelea por el salario y consigue un 20% aumento salarial, y uno se pone contento porque dice, mira, recuperamos parte de nuestro salario. Ahora, el gobierno automáticamente con la inflación, en un par de meses, lo que vos ganaste lo perdiste solamente por la inflación y por las medidas que se toman los gobiernos para devaluar el peso y para llevarte a que tu salario salga cada vez más barato para que las ganancias de los empresarios cada vez sean mayores. Entonces, entender esto es fundamental porque ahí se va a ver claramente que no existen las peleas gremiales, existen peleas políticas que da el movimiento obrero. Entonces, una vez que se entiende esto, después tenemos que avanzar en lo otro, en ver cómo desarrollamos una movilización permanente de los trabajadores que enfrente al sistema capitalista, enfrente a las patronales, enfrente a todos sus socios, las burocracias sindicales, los ministerios, todos aquellos charlatanes a sueldos que tenemos en la televisión, como periodistas, como opinólogos, como toda esa masa de gente que está solamente para que nosotros cada vez ganemos menos y que cada vez ellos ganen más. Entonces, esta pelea se llama la pelea por un cambio de sistema. Esto se llama la pelea por ir hacia un sistema socialista. ¿Qué es lo que tenemos que los trabajadores volver a abrazar esas consignas que hace mucho que no se levantan y que la tenemos que levantar hoy más que nunca? Porque lo que estamos viviendo hoy en día es el principio del fin del sistema capitalista. Veremos cómo esto se desarrolla, seguramente con mayores o menores procesos de más avanzados o menos avanzados, pero veremos cómo en el mundo van a empezar a caer como moscas, como diría mi abuela, como moscas esos sistemas, esos gobiernos que defienden intereses que son contrarios a la clase trabajadora, que es el sistema capitalista. Bueno, pues entonces ya le dejamos invitado a todos los quienes se han conectado y más para el acto del día viernes a las 17 horas del Frente de Izquierda Unidad, donde, como bien vos decís, tenemos nosotros un programa anticapitalista y socialista que lo vamos a hacer valer nuevamente este 1 de mayo. Si vos me permitís, Pollo, vamos a hacer lo siguiente. Vos te quedás conectado, por supuesto. Lo que vamos a hacer ahora es que Alejandro, que está compaginando toda la salida esta, vamos a presentar pequeños videitos de los compañeros de Penta, por un lado, que están luchando, ¿no? Es decir, son, bueno, no repetir, el frigorífico Penta en Quilmes, 240 familias que pelean por su puesto de trabajo, sufrieron la represión de Kicillof, están con un fondo de huelga, que después vamos a poner el número para que aquellos que quieran colaborar con el fondo de huelga, ya lo han hecho
ADEMI, lo ha hecho la interna de Garrahan, la lista roja de Foetra, y bueno, la Federación de los Trabajadores de Frigoríficos llama asamblea también para enfrentar esta situación porque no tienen solución. Y ahí estuvo también, bueno, vos estuviste con los ferroviarios apoyando, también estuvo Jorge Adaro dándole el apoyo también. Después otro videito que vamos a ver de los delegados de la línea E del subte, que fueron detenidos por luchar por lo mismo que lucharon los ferroviarios y todos los trabajadores, ¿no es cierto?, por higiene y seguridad, ante un caso de coronavirus que se dio en ese momento. La reempresa Metrovía no le dio respuesta y fueron a una medida de fuerza, a un paro. Fueron detenidos. Entonces los empresarios que despiden, rebajan los salarios, especulan con la comida, quedan en la impunidad, y los trabajadores que luchan quedaron presos. Bueno, después fueron liberados, hubo una solidaridad muy grande. También estuvo el compañero Jorge Adaro, compañero nuestro, de nuestro partido. Hubo un paro solidario de la línea B. Después tenemos otro videito corto de los trabajadoras y trabajadores de la NIRVA S.A. de La Matanza, que producen alfajores, que también están luchando. Así que bueno, si te quedás conectado, entonces vemos esos videos para que también aquellos que están conectados los vean, socializarlo con ellos. Y después vamos a una columnita del 1 de mayo y la situación más general. Y bueno, ya finalizamos el programa. Pero vamos con los videos. ¿Te parece, Alejandro? Dale, dale. Bueno, acá nos encontramos en el puente Pueyrredón con el reclamo de los trabajadores del Penta. Yo soy de la comisión interna. Ya hace más de un mes que estamos fuera de la empresa. No acató la conciliación obligatoria y hoy estamos tratando de cobrar nuestros sueldos. No queda otra que venir a visibilizar el tema de la lucha de los trabajadores de Penta. Son 240 familias que se están quedando hoy en la calle, que hace 35 días que no llevan un sueldo digno a su casa. Lamentablemente otra cosa no nos queda, no queremos venir a cortar, tendríamos que estar produciendo, pero bueno, no lo lleva otra que estar luchando acá y tratando de conseguir una respuesta favorable para todos los trabajadores, ¿no? Estamos en nombre de ADEMIS participando, digamos, de esta acción de los trabajadores de Penta para exigir que finalmente el gobierno se haga cargo de algo. Es decir, el gobierno dice, se prohíben las suspensiones, se prohíben los despidos, pero después por abajo da vía libre para que los empresarios sigan despidiendo. Entonces es urgente que estos compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo, es urgente que el gobierno se haga cargo de esta situación y de la de tantos trabajadores y trabajadoras que están siendo despedidos. Por eso nosotros insistimos con la necesidad de la creación de un fondo de emergencia, sacándole plata a los ricos, que sean los multimillonarios los que se hagan cargo de poner la guita para superar esta crisis y para evitar que haya despidos y suspensiones en el país. Este conflicto se produce porque entendemos que Metrovía se comporta de forma irresponsable con el cuidado de la salud de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, exponiéndonos en un contexto de pandemia a situaciones de riesgo por falta de inversión y planificación. Todos estos motivos que generan una enorme preocupación entre los trabajadores nos confirman en la idea de que es imposible seguir trabajando en estas condiciones y ante estas graves deficiencias en el cuidado de nuestra salud decidimos realizar una medida de fuerza que terminó en nuestra detención. Le exigimos a la empresa Metrovías que verifique la temperatura de los trabajadores que son llamados a prestar tareas, que se implementen test quincenales para comprobar la circulación del virus entre los trabajadores.
fueron detenidos porque pedían la creación de un comité de trabajadores que precisamente se encargue de controlar y de garantizar las medidas que no garantiza la empresa. Así que estamos esperando acá junto con el compañero Cuervo de Ferroviarios, adentro está la legisladora Alejandrina Barri del Frente de Izquierda de Atequense y un abogado esperando la llegada de estos compañeros. Marcelo Cáceres, soy delegado de la NIRVA, acá estamos todos los compañeros de la empresa. Hace 6 meses que estamos sin cobrar los sueldos, la mitad de los 6 meses nos dieron un cheque sin fondo, un cheque que no sirve para nada. Estamos afuera, nos dieron el 19 de diciembre del 19, los cheques están todos sin fondo. No cobró ningún compañero y hace 6 meses que estamos sin cobrar. Estamos convocando para mañana a las 10 de la mañana, ir a la municipalidad de La Matanza para que nos escuchen. Estamos convocando a todo quien se quiera solidarizar con nosotros para ir mañana y nos apoyen en esta lucha. Queremos ser escuchados y queremos vivir dignamente. Bueno, creo que hemos logrado pasar todos los videitos como muestra de las luchas que se están dando y la solidaridad de nuestro partido, de nuestros dirigentes sindicales. Mañana va a haber martes 28 a las 11 horas con una consigna: salimos a la puerta de los hospitales, los trabajadores de la salud van a hacer una jornada de protesta reclamando insumos, testeos, más personal, salarios dignos, no al pluriempleo, que ya lo hemos denunciado como una causa enorme que afecta a los trabajadores de la salud por comité de crisis con el sector de trabajadores, centralización y nacionalización del sistema de salud, como estamos proponiendo también con izquierda socialista, ¿no? Y acompañando todos estos reclamos, todas estas luchas, los fondos de huelga que están en curso y demás. Quiero compartir entonces una pequeña reflexión alrededor de ya lo que decía también el Pollo y demás. Se viene el 1 de mayo y estamos redoblando la invitación para poder lograr hacer un gran acto virtual el día viernes a las 17 horas junto al Frente de Izquierda Unidad. Y estas reivindicaciones de lucha que estamos haciendo en nuestro país, como parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores, la estamos fomentando y somos parte también en otros lugares del mundo. Porque, como bien decía Pollo, la mayor crisis del coronavirus agrava la situación capitalista, la crisis capitalista mundial, y los gobiernos, las multinacionales, los bancos y el imperialismo tratan de descargar esa crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador. Por eso cuando comenzó la cuarentena o el aislamiento en muchos lugares del mundo, después de la rebelión obreras y populares que surcaron todo el año 2019, hubo como un paréntesis donde millones, como en Argentina, se aislaron ante el miedo de contagiarse con una enfermedad muy violenta que lleva directamente a la muerte, y que ahora, ante esa descarga de la crisis capitalista sobre los trabajadores y los sectores populares, empiezan las expresiones de lucha. Aquí en Argentina se están dando lo que hemos presentado como en nuestros videos y en lo que podamos contar, es una parte minúscula, pero hay muchos reclamos y si van a crecer, y están creciendo esos reclamos. Y también se han dado expresiones de lucha, como por ejemplo en Venezuela, donde ha habido saqueos por la pelea por lo mínimo, por la comida, por las condiciones de vida elementales. En los suburbios de París también hubo luchas y movilizaciones muy importantes. Bueno, entonces, eso es el capitalismo. Y en un 1 de mayo, Día Internacional de Lucha de las y de los Trabajadores, vamos a levantar la voz contra todo eso, contra todo lo que está ocurriendo,
y vamos a postular una salida anticapitalista y socialista junto al Frente de Izquierda Unidad. Esa situación también se da en Argentina, como decía también el Pollo, muchas de las cosas que pasan en el mundo se expresan de manera distinta en cada país. En Argentina tuvimos la definición del gobierno nacional, Alberto Fernández, en consulta con los gobernadores, con los infectólogos y demás, a que se prorrogue la cuarentena nuevamente, probablemente hasta el 10 de mayo. E hizo anuncios polémicos el gobierno nacional, como esto de las salidas masivas de 1 hora, 500 metros y demás, que es la forma de legalizar o intentar legalizar una flexibilización de la cuarentena, que es la que vienen reclamando las patronales, las grandes patronales, los grandes empresarios que quieren el lucro capitalista, que se mueven por la ganancia, no le interesa la salud de los trabajadores, los sectores populares, entonces presionan para que haya cada vez más apertura de las actividades y demás. Ahora, el propio gobierno, un poco con el doble discurso, porque es el gobierno que dice, no vamos a tirar por la borda todo lo que venimos haciendo, pero como el pico de la pandemia no llegó, está insinuando a que la gente salga a la calle y todo lo demás, y no vaya a ser cosa que después se le eche la culpa a los trabajadores y a los sectores populares ante un pico de la pandemia, que han sido ellos los que lo están provocando, bajo ningún punto de vista. Por eso queremos alertar sobre esto, inclusive repudiar las declaraciones de Ginés González García, el ministro de Salud, cuando dijo, bueno, pero los contagios que están habiendo en los hospitales es culpa del personal hospitalario, porque no se lava bien la ropa, no se cuida bien, van a trabajar con fiebre, que fue repudiado por los profesionales y los trabajadores de la salud, que son los que exigen protección, los que no tienen los insumos, los que vienen diciendo que los hospitales no están preparados, como dice el gobierno alrededor de cómo combatir el coronavirus. Ahora, el gran tema nacional sigue siendo que para que se pueda garantizar una cuarentena, como dicen muchos, bueno, pero el gobierno me tiene que ayudar a garantizar la cuarentena. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y eso es lo que no existió en los anuncios del presidente de su último discurso, de su última conferencia de prensa. En concreto los barrios populares, falta comida. Los 10.000 pesos que le dieron y están cobrando ahora en un programa largo de pago para aquellos que hacen changa, son una miseria absoluta. Y lo que está ocurriendo es que hay una legalización de la rebaja salarial y de las suspensiones en miles y miles de trabajadores. Lo dijo el ministro de Trabajo el otro día, ya hay 300.000 trabajadores a quienes se les ha rebajado el salario. Ahora, como comentábamos recién con el Pollo, lo que ha ocurrido hoy es un hecho repudiable. Que el Estado Nacional pague el 50% de los salarios a grandes empresarios y la burocracia sindical firme un acta, un pacto con la UIA, la CGT, los dirigentes de la CGT, diciendo que le permiten a esas patronales que reciben una asistencia del Estado, cuando decimos del Estado es de todos nosotros, porque son los impuestos que paga el pueblo, para pagar gran parte, hasta la mitad del salario de esas patronales. Esas mismas patronales son facultadas por el gobierno, el Ministerio de Trabajo y los dirigentes sindicales traidores para que puedan rebajar el salario ya como una media nacional en todo el movimiento obrero del 25%. Quiere decir que el gobierno está destinando la plata para asistir a grandes empresarios, muchos de ellos multinacionales, cuando la situación social es tremenda. Por eso el gobierno no abrió la boca el otro día, el presidente, de lo que venía anunciando en su momento algunos diputados, en concreto, con lo que es un impuesto a la riqueza. Diputados que dicen, estamos estudiando un proyecto de impuesto a la riqueza. Ahora, necesitamos un impuesto a la riqueza, a esos grandes empresarios, a los bancos, a los que se vienen beneficiando, se beneficiaron en el gobierno anterior, y ahora un impuesto especial del 10% de sus ganancias y de lo que facturan para destinar a la emergencia social, para que haya plata para los hospitales, para que haya plata para que haya comida.
para que haya una cuarentena, por eso la exigencia de una cuarentena sin rebaja salarial, sin suspensiones, que haya insumos para los haya plata para los hospitales y la salud pública. Es una situación desesperante en muchos casos. El gobierno, que también dijo que sigue adelante con las renegociaciones para reconocer y pagar una deuda que para nosotros es completamente usurera e ilegítima, de ahí también nosotros consideramos que tienen que ser emergentes, porque si Argentina se va a ahorrar, por dichos del gobierno, 4.500 millones de dólares hasta fin de año de la parte de la deuda externa que va a postergar los pagos, quiere decir que esa plata debe ser destinada inmediatamente a los hospitales para que no haya rebajas salariales, para que haya comida, para que en vez de que haya una asistencia de 10.000 pesos para aquellos que tienen una chanca, puedan tener un salario en la cuarentena entre 30.000 y 40.000 pesos. Eso se podría lograr si se impone un impuesto a los ricos, a las multinacionales, a los bancos, a los cuales no se los ha tocado en el medio de la pandemia, sino que se los viene beneficiando, y con la plata que se va a los usureros de los pagos de la deuda externa, poder ahí tener un fondo de emergencia ya, en forma urgente, en forma ya, para poder lograr que aquellos que tienen que hacer el aislamiento lo hagan, pero lo hagan sin tener apremio, sin ser empujados por la desesperación, que tengan que salir a sufrir un contagio para ganarse el pan, para ganarse el sustento diario. Por eso este 1 de mayo vamos a decir, junto al Frente de Izquierda Unidad, que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador, y que en Argentina hace falta un fondo de emergencia ya en base a un impuesto especial a los bancos, a las multinacionales, a los millonarios y a las grandes, digamos, ganancias de los 20 grupos económicos más importantes del país, y con el no pago de toda la deuda externa poder asistir a millones que lo necesitan. Entonces el día viernes, 17 horas, los oradores ya están designados, va a hablar la compañera en primer lugar, Romina de Pla, en nombre del Partido Obrero, la compañera Celeste Fierro, en nombre del MST, yo en nombre de Izquierda Socialista y Nicolás del Caño en nombre de PTS. Son innumerables la cantidad enorme de salutaciones, pero también de reflexiones, de preguntas y demás. Voy a tratar de simplemente de mencionar algunas, porque son muy importantes y ya tenemos una hora de programa, y esta vez quisimos hacer el programa, esta salida, que no supere la hora, de manera que bueno, ya estamos llegando al final. Entonces bueno, comparto estas reflexiones también con el Pollo, de algunas cosas que ya estamos respondiendo, ¿no? Como esto en concreto, hay gente que no come, cómo hacer para enfrentar una cuarentena, efectivamente, lo que estamos diciendo, fondo de emergencia ya, para que no falte comida y no falte ningún elemento de sustento para millones. Hoy Larreta presentó un proyecto de ley en la emergencia para congelar salarios y el pago en cuota a los estatales, mientras sigue pagando la deuda externa, repudiable bajo todo punto de vista. Es Larreta, es sinónimo de Cambiemos, es sinónimo de Macri, también acompaña al gobierno nacional en las decisiones, de manera que es completamente repudiable lo que está haciendo con los trabajadores estatales, como lo hizo en forma despectiva y repudiable con los jubilados, no permitiéndole salir el lunes pasado y tuvo que retroceder. En Santa Fe, Perotti sacó un decreto en que plantea sanciones penales a trabajadores estatales que rompamos la cuarentena, con sanciones que van de quitarle el trabajo, el salario, y manda, por supuesto, a la policía a reprimir. Ellos dicen el control social. La policía y la gendarmería flexibilizan la cuarentena, y después cuando la gente empieza a salir, algunos por lo que sea y otros porque están desesperados, le mandan a la policía. Bueno, y hay otras reflexiones más, pero creo que a lo mejor ya estamos en condiciones de que si Pollo quiere dar unas palabras finales, ya estamos en condiciones de terminar el programa. Y estamos en las 21 horas, como dicen los profesionales
y trabajadores de la salud, hay que aplaudir, pero necesitamos medidas de fondo para los hospitales. Y nosotros de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida estamos luchando con nuestras compañeras, nuestros compañeros, dirigentes, profesionales de la salud, y como partido en todos los lugares donde podemos, y la difusión que podamos, y que haya plata de verdad para salud, para los hospitales, para los profesionales de la salud, para los trabajadores de la salud, para que no sean víctimas de los contagios, lo mismo lo que está pasando con los geriátricos, con un fondo de emergencia ya. Pollo, si querés hacer una reflexión final, que ya estamos terminando con la salida de hoy. No, simplemente agradecerte que me hayas invitado al programa, muy bueno, ya lo veníamos viendo. Alentarte a que esto se siga haciendo porque me parece que es una herramienta muy importante. Y bueno, el 1 de mayo nos veremos. Es la primera vez que no voy a ir a Plaza de Mayo. Va a ser un 1 de mayo medio raro, ¿no? Porque nosotros los trotskistas estamos acostumbrados a conmemorar el 1 de mayo en Plaza de Mayo. Y lo hemos hecho desde que yo abracé las ideas revolucionarias de Nahuel Moreno y del partido, ya cuando tenía 19 años. Así que va a ser un 1 de mayo medio raro, pero bueno, tendremos que ir acostumbrándonos a estas nuevas modalidades. Así que, Gringo, un fuerte abrazo, felicitaciones por el programa y bueno, a seguir adelante. Bueno, muy buena la reflexión, Pollo. Sí, es un 1 de mayo distinto en el sentido de que no vamos a hacer un acto público, pero es un acto de la misma naturaleza, si queremos, porque le vamos a hablar a miles y miles de trabajadores en nuestro país y en el mundo para decirles lo mismo que decimos en un 1 de mayo, que el imperialismo y el capitalismo es sinónimo de hambre, pobreza, miseria, planes de ajuste, que la única clase productiva a nivel mundial son los trabajadores y los sectores populares, y que nosotros vamos a luchar por una alternativa de los trabajadores, de la unidad de la izquierda, como lo estamos haciendo en Argentina, y llamamos a unirnos a los revolucionarios del mundo para hacer más fuerte esa alternativa política, para pelear por un gobierno de los trabajadores en camino al socialismo. Y así como muchas veces se dijo, bueno, pero ¿dónde está la propuesta de ustedes? El socialismo es utópico. Bueno, hoy yo creo que tenemos que llamar a repensar esto. Lo que está confirmado a nivel mundial es que el capitalismo es el sinónimo de hambre, de pobreza y destrucción ambiental, a tal punto que 250 científicos del mundo dicen que si no se combate a las multinacionales del cambio y del cambio climático, ¿no? Del problema del efecto invernadero y demás, promocionado por las multinacionales contaminantes y saqueadoras, la humanidad tiene un plazo de vida hasta el 2050. Bueno, nosotros somos muy optimistas de que los trabajadores, los sectores populares, van a retomar esas rebeliones populares que hubo mucho, que se vio mucho el año pasado. Recordemos todas las movilizaciones contra Piñera en Chile, la lucha en Ecuador que tiró abajo un paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Vos mencionabas recién a los chalecos amarillos, bueno, en Medio Oriente, África del Norte también se luchó. Entonces, bueno, con ese optimismo que es parte de la realidad, y con un programa obrero y socialista, bueno, este 1 de mayo nos encuentra de vuelta, en este caso con un acto virtual del Frente de Izquierda Unidad, pero con una alternativa mucho más sólida para pelear por esa salida en Argentina, con el Frente de Izquierda Unidad, y el llamado a seguir construyendo esas mismas alternativas con la unidad de los revolucionarios en otras partes del mundo. Pollo, agradecido por entonces esta entrevista, muy buena, espero que le haya gustado a todos los que se han conectado. Nos han quedado muchos interrogantes, pero también les agradecemos a aquellos que han hecho los comentarios, porque esos comentarios quedan. Así que bueno, los esperamos entonces, día viernes, 17 horas, acto virtual del Frente de Izquierda Unidad por el 1 de mayo. Nos vemos, Pollo, y saludos a todas y a todos. Bueno, gracias, Gringo, nos vemos. Se viene el 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Participa del acto virtual del Frente de Izquierda Unidad, viernes 1 a las 17. Conectate y míralo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. En apoyo a las luchas obreras de las mujeres y la juventud. Plata para salud y los hospitales.
Exigimos una cuarentena sin rebaja de salarios, despidos ni suspensiones. Fondo de emergencia ya, en base a un impuesto especial del 10% a grandes empresarios, bancos y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa. Hablarán Juan Carlos Giordano, Romina del Pla, Celeste Fierro y Nicolás del Caño.